Empieza el torneo y ya estamos all-in. Le echo un farol a Bibi. ¡Mesa final! Aquí están los trofeos. Este es el del High Roller. ¡Hostia! ¡Qué burbuja más loca hemos tenido! Van a jugar soft play entre ellos. Muchísima suerte a todos. ¡Ah, qué nervios! Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en el día 1C del Main Event. Yo no lo tengo que jugar porque ayer ya lo jugué y pasamos con 62.500 fichas. No es mucho porque el starting stack son 50.000, pero bueno, creo que cerca de unas 30 ciegas, que no está nada mal. Así que nada, vamos a empezar las producciones, si nos encienden la luz, y a ver qué se da en este día. Hola chicos. Hola. Hola Víctor. ¿Qué opináis que es mejor, más fácil, el portugués o el portugués de Brasil? Él cree que el portugués de Brasil es mejor. Sí, Ok, vale. es como el español de México. Vamos a decir que no es lo mejor, pero es la base. El portugués de Brasil, Sí. los brasileños y los portugueses entienden. Y dos, los portugueses asisten muchas cosas brasileñas. Sobre Así. todo de fútbol. Sí. Sois los mejores en el fútbol, después de España. ¿Cuántas copas de España ha ganado? No me recuerdo. No sabes lo que bebe España. Copas a montones. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sapir. Birthday to you. ¡Woo! Perfecto. ¿Quiere que se la sirva? ¿Se puede comer del paellero o no? Por supuesto. Víctor, tú has pedido Pork confit, succulent Cochinillo. pig, cochinillo. y lo tuyo, Ian, es seitan. Fideuá para Bibi y una hamburguesa para Sean. Buen provecho. Buen provecho. Comiendo teníamos que grabar las últimas cosas de hoy. Ya no tenía nada más por la tarde y he podido venirme a la habitación y dormir un rato la siesta. Me ha sentado de maravilla, como que he recuperado sueño. Y ahora son las 7:30, acabo de quedar a las 8 con Cabalito y con Ricardo en la puerta del casino porque nos vamos a ir a cenar algo y luego, bueno, beber algo. Está siendo un viaje súper guay, no me duele nada. Voy a arreglarme. ¡Ah! Me ha crujido. Me voy a la noche madrileña. Hola, Ricardito. Olá, espanhóis do caralho. ¿A dónde vamos? ¿A dónde Vivi nos leva? No sabemos. Quiero un lugar para tomar una copa, Yo no bebo. una copa de agua. Yo quiero comer. ¿Quieres Ricardo. sushi? Sí, sushi. Vivi, ¿sabes dónde vamos? Muy bien. Joder. Hostia. Puta madre, que me quitan los cojones, que me quitan los cojones. Buenos días, son las 2 del mediodía. He podido parar un segundo para coger el micro y saludaros. A las 11 tenía que estar en el casino porque empezábamos las grabaciones. Ahora mismo estoy en un intermedio porque me queda grabar unas cositas más. Cuando venga todo el mundo para jugar el día 2, se van a repartir unas copas de cava. Vivi y yo vamos a tener que decir unas palabras delante de todo el mundo, como bueno, agradeciendo que hayan venido al evento y demás. Me parece súper buena idea. Pero claro, yo nunca he hecho eso y estoy un poquito, nerviosa. Entonces lo hará ella en inglés y luego lo voy a hacer yo en español. Espero no trabarme, la verdad. Este año está siendo muy guay porque hay muchos cambios. Se ha puesto una ruleta donde se están dando premios, incluso entradas a torneos. Mola hacer que la experiencia del jugador mejore. Quieran seguir viniendo a las paradas de 888, que este año pues están muy guay porque tenemos ciudades nuevas. En mayo tenemos Barcelona, que habrá en 888.es satélites con paquetes y con asientos garantizados. Así que estad muy atentos a eso. Yo igualmente lo diré por las redes, dejo por aquí mi Instagram. Es muy importante tener cuenta y validarla porque puede llevar un par de días, así cuando todas las cosas interesantes vengan la tenéis preparada para jugar. Hay otra edición de Noche de Póker, ya os daré también toda la info sobre eso. A las 4 tengo que estar aquí porque lamentablemente Cabalito nos deja de embajador. Vamos a hacerle como una especie de brindis para despedirlo. Como vamos muy mal de tiempo, vamos a comer algo en el restaurante de arriba y luego a empezar el torneo a las 5, pero es lo que digo, o sea, yo ya me siento en el torneo y estoy reventada. Me tomaré el torneo para pegarme una siesta, básicamente. Aquí está el set de grabación donde hemos estado toda la mañana. Nick has more subscribers than you. Crap content. For others to shine.
Oh. Finally got the truth. Agradeceros a todos de que hayáis venido al evento de 888 Live de Madrid. Es nuestro primer evento en este 2025, pero tenemos muchos más por delante. Tenemos el evento de Londres, el de Glasgow, el de Barcelona, que os esperamos ver allí a todos. Gracias. Empieza el torneo y ya estamos all-in. En esta mano abro yo en cutoff con unas 22 ciegas. El jugador de la ciega pequeña hace call y el de la ciega grande también. Vamos los tres al flop en un bote de 13.000. El flop viene J10-5 con flash draw. La ciega pequeña sale donkeando 11.000. La ciega grande se tira y yo aquí estoy entre la decisión de pagar o hacer all-in. Tengo 42.000 por detrás. Tras su apuesta tan grande, decido jugármelas e ir all-in. La sorpresa es que mi rival terminó pagándome con as-dama off. Bueno, lamentablemente acabo de bustear del main. Ha sido un poco desagradable. Esto es así, mala suerte cuando pasan. Está súper bien que te paguen con este tipo de cosas, pero no siempre tienes el 100%. Estaría muy fácil si siempre tuvieras el 100%. Si os soy sincera, no me ha molestado. A ver, no me malinterpretéis, siempre te da un poquito de picorcito cuando te bustean de esa manera, porque bueno, pues es muy difícil perder contra esa mano en ese board. Estoy contenta porque yo he hecho, creo que todo bien, creo que mi all-in en el flop es ok. Como no estimo que se vaya a tirar, creo que pagar y que luego haya una carta que corte la acción y ya el chico no quiera tampoco jugarse más fichas, prefiero jugarla así. Y digo, bueno, pues si tiene una J, ya está. En este main event, al final ha habido 402 entradas. Se ha generado un premio para el primero de 62.000 euros. No son malos números para todos los torneos que está viendo. El feel está muy bien. Ahora ya preparada para jugar el High Roller, que empieza, pues ya, literalmente, ya me he registrado. Tiene una inscripción de 2.000 euros. Lo bueno de empezarlo un sábado es que conforme se vaya cayendo eliminada la gente del main, supongo que entrarán en el torneo. High Roller, ¡vamos! Ya hay lío en el High Roller. No discuto la mano, nel sentido, la ficha la tiene, está bien así. Le echo un farol a Bibi y me la ha pillado con dobles. David, dinos algo, di algo al blog. O hasta el fin del nivel 21. Lo que ocurra y que te vaya bien en el torneo. pay attention. A ver, porque en el otro ya ves cómo me han tratado. Y cago en... Ya lo hice el año pasado, ¿no? Burbuja. Pero hace 2 años ganaste, ¿no? Cuarta. A cuarta, es verdad. Vas a ganar High Roller. ¿Este? Sí. Este no lo creo. Por aquí se empieza. Que no te había sacado todavía en el blog. Una persona tan relevante para el póker como tú tiene que estar en mi blog, macho. Mira Toma ahí detrás, que pasa desapercibido. Que ¿Qué mono va? ¿Tenéis boli? Son casi las 5 de la mañana, llegando a la habitación después de 17 horas. Pero qué cara, o sea, estoy fatal. Lo estoy haciendo esto porque luego compensa ver estas cosas, pero no sé cómo puedo. Horrible. He pasado al día 2 del High Roller con 126.000, pues eran 21 ciega o 22. Se empieza con 100.000. Mañana más. Adiós. Muy buenos días. Hoy se celebra el día 2 del High Roller. Tengo que grabar una cosa primero de 3 a 4 y a las 4 empieza el High Roller. Tengo que ir ya para el casino, no me ha dado tiempo a comer. Ay, muy buena la rutina de viaje, ¿eh? Como dije en el blog anterior, pero es que en estos de 8 mejor no cuento porque es grabar constantemente y no, es que no hay tiempo para nada. Ya os digo, ayer 17 horas, eso es duro, ¿eh? Creo que ha sido el día más duro desde que soy embajadora, o sea, la grabación. Bueno, afrontamos este día 2
del High Roller con 22 ciegas. Supongo que habrá algunos que se registren antes de que empiece el torneo. Os diré los números exactos cuando los sepa y se cierre el registro. Los High Rollers no se dan mal, así que hay que desquitarse del main. Nos vamos para el casino, va, que si no voy a llegar tarde al final. Ian, good luck on the main event. Tenemos a Ian en el día 3 del main event. Último embajador en pie. Good luck. Thank you. Están preparando la mesa televisada. Aquí tenemos a los de Poker Red, a Dani. Hola chicos. ¡Odine! Bueno, ya he terminado de grabar, ha sido muy rápido. Yo me acabo de pedir un secreto ibérico para comer. Me he levantado ahí con un poquillo de dolor de cabeza, creo que es un poco por el cansancio de ayer, pero no es migraña. Estoy bastante bien en este viaje con respecto a la migraña. Ayer sí que fue un día loco de cansancio. Estoy contenta con el trabajo. Me noté el cansancio en el High Roller porque el field era súper bueno, pero justo la última hora solamente había un recreacional en mi mesa. El bote, para contarlo, lo tenía que mirar. Yo no podía llevar la cantidad del bote en la cabeza a la vez que pensar. O sea, y notaba que tardaba muchísimo en pensar todo lo que había que pensar a la hora de saber cómo jugar la mano. Salió bien al final todo. Comemos un poco, nos vamos para el torneo. Me juego un all-in de As Rey Off contra Dama J Suited. Y ahora este flip de nueves contra Rey J Suited. ¡Aguantaron! Y estamos en la mesa final del High Roller de 888 Live Madrid. ¡Mesa final! 10 minutes break, ¿ok? Cobran 5, pero bueno, ya estamos en una mesa, aunque todavía no estemos en premios. Y aquí están los trofeos. Este es para el main y este es el del High Roller. Aquí está jugando el main, es la mesa final. Está Ian todavía por ahí. Y tras unas cuantas eliminaciones nos plantamos en la burbuja. Quedamos 6 y cobran 5. El italiano chip leader y el español se están enfrentando en muchos botes. Parece que hay mucha tensión entre ellos. El jugador español terminó foldeando y nos encontramos en esta siguiente mano, donde le vuelve a poner all-in. Aquí lo vemos con la cabeza tapada porque no quiere que se le vea ningún tel. Vamos a ver qué hace el español. Termina foldeando de nuevo y el italiano pone cara de "Uf, menos mal, de la que me he librado". Sean y yo aquí sufriendo el torneo. La cosa está muy caliente y llegamos al momento en el que se vuelven a liar. Esta vez preflop le ha pillado el español con jotas y el italiano estaba haciendo all-in en E2. En este caso tenía 7-4. Vamos a ver qué pasa. Oh my god. Hostia. Estamos en el descanso de la cena del torneo. Quedamos 5 jugadores, ya cobramos 6.200, el siguiente 8.000 y pico, luego 11.000, luego 17.000 y el primero 26.000. Voy segunda en fichas y tengo aquí a mi lado a Sylvain, que está también... ¿Cómo es? Sylvain. Está conmigo en la mesa. Madre mía, qué burbuja más loca hemos tenido. Madre mía, pero loca, ¿eh? Había un italiano cheerleader, empezaba a atizar que no veas. Yo lo que pasa es que iba segunda en fichas y claro, tampoco... A ver, podía pillar así algún buen spot, pero tampoco me podía volver muy loca porque los demás estaban desangrándose literalmente. Y al final, el español... Lo que pasa es que no me acuerdo de su nombre, es que soy horrible para los nombres. Es un mítico, sí, es además muy majo, que yo coincido con él mucho en muchos torneos. Ha cogido un spot muy bueno en el que el chip leader estaba sobeando en E2. Él tenía jotas, le ha pagado, pero claro,
Él iba muy cerca de puntos conmigo, él iba tercero de puntos, pero los demás es que estaban peladísimos. Ha pillado el spot, Chip Leader tenía 7-4 y han caído 2 7 en el flop, macho. O sea, muy duro. Ha sido, después de estar, yo creo que literalmente hemos estado casi 3 horas de burbuja. Voy a cenar algo y nos vamos, que hemos pedido 40 minutos. Vamos a ver, ¿qué tal? Vamos a empezar ya en la mesa final. Lo que pasa es que ha habido una situación graciosa porque justo cuando teníamos que empezar, 2 de los jugadores, de los 5 que somos, no estaban. Hemos decidido esperarles. Podíamos haber empezado porque la cuenta atrás ya había llegado. Pero la cosa es, si el reloj no se podía parar, ¿qué habríais hecho vosotros? ¿Habríais empezado a jugar sin ellos o habríais esperado aunque el tiempo estuviera corriendo? Bueno, os voy a enseñar los susodichos. Este y este. Sylvain ha eliminado en quinta posición llevándose un premio de 6.265. Quedamos 4 y por lo menos tengo ya garantizado 8.270. Vamos a pelear por los 26.000. Sigue avanzando el torneo y aunque voy segunda en fichas, voy muy igualada con los otros 2 jugadores, que no es el italiano, que sigue siendo chip leader por mucho. Vamos triple all-in, yo con As-Rey contra damas del chip leader y J9 off del que estaba más corto. ¡Ay, qué pena! El de J9 ha pillado la escalera y nosotros por lo menos hemos pillado el rey en el river, que me hace doblarme contra el chip leader, aunque el corto se ha triplicado. Me juego una rey contra 3 es del chip leader. Que consigo doblar y me pongo otra vez muy bien. Pierdo este As-10 contra los 3 es del rival, que estaba muy corto, pero que se vuelve a doblar. Esta mano es un poco loca porque abre el chip leader, yo soy de los 4 la segunda en fichas y hago 3-bet all-in con As-J. El chip leader me paga con As-10 off. Este bote es muy importante. Uf, ya veía fantasmas, pero no, conseguimos doblarnos. Y ahí estamos, otra vez muy dentro del torneo. Lamentablemente no tengo la mano donde bustea a este jugador, pero cae eliminado en cuarta posición llevándose 8.270 euros. Ya solo quedamos 3, me garantizo 11.660, pero aún así estamos a tope para ir a por ese primer puesto. Manteneos atentos porque luego os cuento una situación muy curiosa cuando quedamos 3. Vamos a ver el desenlace del torneo y luego os cuento qué pasó. El italiano chip leader foldea y el otro jugador en la ciega pequeña me hace open shove. Yo tengo As-4 suited y le pago. El rival tiene As-5 off. Aquí nos estamos jugando el torneo y necesito que por lo menos pueda ser split. Me quedo con 3 fichas, no es ni una ciega pequeña, o sea, vamos a ver juntos cómo busteamos. Yo gano un poco más tiempo. Mira qué raíl más bueno tengo. Vamos, vamos, ¿eh? ¡Vamos! Vamos a ver qué tenemos. Qué buenas, no me pisan nada, seguro. Nada, entonces me gana ya. ¿Tienes la dama? Sí. Ah. Tenía flash draw también. Tenía hops. Madre mía,
Ya estoy en la habitación, he conseguido quedar tercera. Si os soy sincera, he llegado con 20 ciegas, las cosas no estaban yendo muy bien, estaba bastante cardet. La mesa final ha sido de 9, pero solamente cobraríamos 5. Nada más sentarme en la mesa final, he perdido unas 5 contra dama 9, el ITM era por 3. Yo sí que tengo un stack que si pillo un spot muy bueno y tengo un cooler a favor me viene genial porque me hubiera puesto yo casi chip leader, pero yo tampoco es que pudiera hacer demasiado porque tenía a gente muy corta. Ha habido un español que ha dicho de proponer un pacto, el italiano obviamente no ha querido. El español y ese italiano se han pegado unos cuantos encontronazos que ha estado la cosa bastante tensa entre ellos y era una movida tan grande, me he dado tanta cuenta que tengo que estudiar tanto esa situación porque estaba todo el rato con unas dudas muy grandes. Lo he hecho lo mejor que he podido, ha habido un par de manos que han sido muy justas, pero vamos, que era cada mano preguntándoles a los demás el stack. Cada mano, porque al final, como los stacks eran tan cortos, una ciega marca mucho la diferencia. No es lo mismo equivocarte por una ciega cuando son 30 o 40 que cuando tienes 10, que sean 10 a que sean 9, cuantas menos, más hay que saber la cantidad exacta. He tenido una situación curiosa, muy curiosa. Quedamos 3 jugadores, el primero cobraba 26.000, el segundo cobraba 17.000 y el tercero cobraba 11.000. Yo soy la más corta de los 3 y ellos 2 son 2 italianos amigos. O sea, imaginaos el spot en el que yo estaba. No hay mesa televisada ni hay nada, por lo que yo pensaba que me iban a jugar un poco pues soft play. O sea, que iban a jugar un poco cuidándose entre ellos para que yo me cayera eliminada y ya pues repartirse entre ellos 2 el primero y segundo puesto. Pero de repente ha cogido uno de ellos, que era el chip leader, por curioso, el que estaba atizando como un diablo, y me ha dicho que qué me parecía si poníamos, le quitábamos 2.000 euros al primero y se lo poníamos al tercero. Pero como yo en ese momento era la corta y me parecía un poco raro que quisieran beneficiarme, porque normalmente la gente pues no es muy así, yo entonces he pensado, vale, lo que me están diciendo es que el tercero cobra, que hacemos un pacto, porque sí que me estaban hablando de la palabra pacto. Entonces para mí pacto es hacer un apaño y a lo mejor pues dejar de jugar o jugar por un dinero por fuera, lo que sea. El caso es que yo pensaba que me estaban diciendo de parar de jugar, que yo cobrara 2.000 más por ser la corta, el segundo en fichas cobrara el segundo y el primero, lo del primero menos 2.000 que se le pasaba al tercero. Entonces yo por 2.000 no quería perder la oportunidad de poder quedar primera, porque a mí me da igual si me caigo eliminada por 11.000 que por 13.000, pero yo quiero tener la opción de poder optar a los 24.000 o 26.000, lo que fuera. Total, que digo que no sé qué, pero claro, luego me explican que no es eso, que no es dejar de jugar, es simplemente un reajuste en los premios. Pasar 2.000 euros del primero al tercero y si seguimos jugando y yo quedo primera, pues me llevo 24.000 en vez de 26.000. Pero si caigo tercera, me llevo 13.000 en vez de 11.000. Y eso me pareció que era tan injusto para ellos. O sea, el chip leader está perdiendo ventaja, me está beneficiando a mí mucho. Y se lo dije y me dice que sí, pero que no pasa nada, que bueno, que puede quedar él también. Bueno, muy majo. Entonces yo pensé, vale, ¿por qué lo hace? Lo hace porque van a jugar soft play entre ellos, pues para mantenerme un poco callada, como que han sido generosos conmigo para que a mí me sepa mal recriminar que me están haciendo soft play. Bueno, esa es mi cabeza pensando mal. Pues resulta que nos vamos a jugar, yo soy la más corta y soy SB. El botón hace all-in, yo foldeo y su amigo en la ciega grande empieza a decir, ay, creo que es mi tiempo, tal, creo que es mi tiempo. Y me mira y me dice, estarás contenta, ¿no? Y yo no sabía ni qué decir, porque yo obviamente me pensaba que estaba con una mano mega fuerte y que pues no podía foldearla, no sé, pues en plan, porque yo pensaba que esas situaciones no se las iban a jugar, que iban a esperar a que yo me la jugara, porque eso pasó al poco de empezar a jugar. Dice, bueno, me ha llegado el momento, me lo tengo que jugar. Y yo lo miro así como incrédula, ¿no? Como que encima me están diciendo eso y ahora va a foldear o algo así. Coge y dice, you don't give a fuck. Como diciéndome, ¿no te importa una mierda esto? Y yo, no, tal. Y coge y hace call con el puñado de fichas. Yo esperándome una mano mega fuerte. ¿Sabes qué le paga? Con as 9 al all-in de su amigo en botón. Estando yo súper corta. Que si pierde cae eliminado y yo directamente ya cobro 17.000. A mí me pareció que ni aunque no sea tu amigo, o sea, me refiero que no pago, vaya,
Pero es que encima, yo que pensaba que iban a hacer soft play, pero es que encima estabas pasándose de roscas. El del botón había opensobeado 2s. Y mira, tuvo la suerte que le cayó el 9. Pues yo estaba ahí flipando. Ahí me dejó claro que me estaban beneficiando sin ninguna intención mala, que no estaban jugando soft play, estaban siendo súper majos conmigo y no había ningún motivo raro por detrás. Y nada, así que bueno, me dio 2.000 por fuera, porque lo habíamos apalabrado así, y súper majos. Eso es lo que ha pasado. Luego, por otro lado, Ian ha conseguido llevárselo, ha ganado 62.000 euros. Un flipe, hemos estado allí todos animándole, nos hemos hecho la foto con él, ha sido un momento muy guay, un evento muy chulo en el que hemos currado a saco. De verdad que me voy reventada, pero tengo una satisfacción de haber hecho muchísimo trabajo y creo que cada vez un poquito mejor, que ha habido muchísimas emociones en este 8 Live. Hay muchísimas novedades. De verdad, os recomiendo que os hagáis una cuenta y la validéis. Luego vendrán satélites para cosas chulas que se vienen y estaría guay que tuvierais la cuenta preparada. Ya está todo preparado para hacer el sorteo de la entrada para el 888 Live Barcelona. Os voy a dejar por aquí las fechas porque no me acuerdo, y el kit por si le toca a alguien de Latinoamérica que no puede venir al torneo. ¿Vale? El primero que pueda venir se lleva la entrada y el que haya caído primero y no pueda venir se lleva un kit. Ya he creado la cuenta y cargamos los comentarios. Joder, no me jodas. Vale, vamos a probar con esta porque en este me obliga a pagar. Así que no vamos a pagar porque seguro que hay. Voy a cargar el vídeo. Vale. Muchísima suerte a todos. ¡Ah, qué nervios! Allá vamos. Julio César Limón 335, su comentario ha sido: muy buenos tus vídeos, aparte de entretenidos, también de aprendizaje. Qué increíble vivir de esa manera. Estoy seguro que algún día nos veremos en alguna mesa. Felicidades por tus 10.000. Mejor mano, Reyes. Me han salvado de varias situaciones. Oh. Vamos al segundo. 1, 2, 3, mucha suerte. Marc Moya Piñol. Si Julio puede venir al 88 Live Barcelona, Marc, tú te llevas el pack. El tercero, aquí lo tenemos. Ángel Guindano, 991, a por el cuarto. Santinimas, ahora vamos a sortear otra vez el quinto y último en caso de que los 4 anteriores no puedan venir al 888 Live Barcelona. Allá vamos. ¡Suerte! Jorge Van 1376, poneos en contacto conmigo por Instagram o Twitter. También en mi Instagram, entráis a mi perfil, podéis ver que pone correo electrónico. Le podéis dar ahí y me contactáis por email. Me gustaría saber quién es el que va a poder asistir al torneo. Para el 1 de marzo, los 5 me tienen que haber contactado. Si el primero no me ha contactado, queda eliminado y pasaría al segundo, y así hasta llegar al ganador. Y si el 1 de marzo no me ha contactado nadie, volvemos a repetir el sorteo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Seguid al tanto del canal porque se vienen muchas cositas muy guays. Dejadle un like y un comentario para que me ayude el algoritmo y llegar a más gente. Muchísimas gracias a todos los que lo apoyáis porque sois muchos. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vlog. ¡Adiós!